This is the largest extension of wine grapes in the world. And over the next 2 days, I'm going to follow two men, one wine grape grower and one winemaker, to see how wine is made in much of deep rural Spain. And no, this isn't your typical vacation winery tour. It's pre-dawn in Villarrobledo, an old and famous winemaking town in Castilla-La Mancha. I'm here right in the middle of the wine grape harvest, and I'm off to meet Diego, a third-generation wine grape grower. He's going to let me follow along for the day as he harvests, with help, his 15 hectares of white wine grapes. Hola. Ay, hijo mío. ¿Qué tal? Porque lleva desde las 6 antes. Pero hemos dicho las 6:30. Sí, pero él ya nervioso. To calm the nerves, Diego and wife Amparo greet me with a curious combination: hot chamomile tea and a shot of mistela, a local sweet liqueur made from Diego's grapes. Toma, pues muy bien. Póntela, que va a hacer frío. Ahora por la mañana. Luego cuando lleguen las 12, ¿sabes? Te quitas hasta el apellido. Sí. Tienes unos pantalones también. No, pero No. así estoy bien. And as we head out for the fields, I get the feeling Diego's going to be good company. Leaving Villarrobledo, huge vats, presumably for winemaking, reveal the scale of operations here. Diego tells me that in his youth there were hundreds of small wineries in the town, but now the landscape is dominated by a few enormous Mi ones. vida ha sido del campo, siempre en el campo. Mis padres, mis abuelos eran agricultores, mi padre agricultor. Son 9 años o por ahí cuando empecé a trabajar. We drive along dirt roads through rows of wine grapes to arrive at a simple hut alongside Diego's land. Hasta las 7:30 no hay luz. Villarrobledo estaba el 90% en agricultura y ahora estará pues al 20% en agricultura y lo demás en industria. Diego has 15 hectares of land, and although he's officially retired, he works much of this land himself. Así que Diego, ¿cuál es tu papel hoy? ¿Qué haces? Gestionando el plan, ¿no? Nada, no hago nada más que tirar del tractor, subir en el tractor y yo soy el tractorista. But for the harvest, which takes about 10 days, he calls in help to pick the grapes. And he doesn't make the wine himself, but sells his grapes to a local winery. ¿Y qué tal? ¿Va a hacer calor hoy? Porque hace frío ahora mismo. Ponte la chaqueta. No, digo, en general hace frío, pero luego ¿qué? Mucha calor, no te preocupes, que va a hacer calor. The workers live in Villarrobledo and are originally from Romania. And they've worked Diego's harvest for the last 5 years. Juan, which is his Spanish name, is their natural leader. Vives en el pueblo y cuando no es vendimia, ¿en qué trabajas? No poda, Sí, podamos la viña vale. y después todo el trabajo lo que salga. ¿Y de todo el año suele haber trabajo o...? Sí, de los 12 meses trabajamos 7, 8, 9 meses. Vale. Nada más. ¿Quieres que te grabe? Es variedad Airén, Airén. autóctona de Castilla-La Mancha, Airén, Es una uva blanca, ¿no? uva blanca. El Airén es todo blanco, Sí. no hay tinto. Diego grows his grapes the old way, as ground-level bushes. This means they have to be harvested by hand, which is slow and back-breaking work. These days, most wine grapes here and around the world are trellised, which allows for faster and cheaper machine harvesting. Para mí, estar aquí por la mañana hay una paz Esto muy bonita. es lo más bonito que hay. Yo sigo en el campo porque es lo más bonito y yo me vengo aquí en el invierno todos los días. Que quiero podar, podo. Sí. Y que no, luego voy al almuerzo, me Sí. traigo carne para asar en la lumbre, que Sí. es lo mejor, chorizos, carne, lo que sea. Dime. Tus hijos, no... Porque, bueno, No, esto José viene no. de tu abuelo, tu padre, pero... Todos, esto es una tradición. Pero tus hijos no... El hijo, No el nene quieren. José, Sí, está colocado, está muy bien colocado. Sí. Está ¿lo estás cogiendo? sí, Está en el registro de la propiedad sí. y no quiere, además que no quiere campo. Que dice que lo venda cuando lo deje. ¿Por qué no quieren, tú crees? Por eso, principalmente porque no No da. No da.
La economía, esto es ruina total. Y mucha gente joven no quiere. Campo no viene. ¿Te da pena que tus hijos no van a Mucha. seguir? Times are changing in Villarrobledo, and it must be heartbreaking for Diego to know that the family tradition of wine grape growing won't continue after him. But he doesn't dwell for long. While I couldn't figure out if it were just a joke or maybe because I'm here with the camera, or both, today he's brought a suit which he heads off to put on. And Juan and family are also in on the joke. Claro que está guapo. Hola, me voy al pueblo, ahí los quedáis. Yo los dejo. Me voy al bar a tomarme un zumo. When not driving the tractor, Diego wanders amongst his grapes, an odd sight in his Sunday best. Ahora llevamos ya muchos años que no llueve, por aquí que no llueve, tanto como entonces. Yo no sé si es del cambio climático o es de la naturaleza, no lo sé de qué será, pero lo que sí sé es que no llueve. En su época yo había tenido aquí doble cosecha, casi doble, porque hay muchas piezas, como verás, hay muchas piezas, pero no han pujado. Mira, todo esto no ha pujado. But drought isn't the only challenge he faces. The prices the winery paid Diego and the other growers for their grapes has hardly risen in 30 years, while expenses have shot up, making small-scale wine grape growing in this region barely economically viable. 10:30, we break for a morning snack, with wine, of course. ¿Cómo te gusta el vino, blanco o tinto? Me gustan los dos. ¿Cómo te- ¿Abrimos dos botellas entonces? ¿Sabes comer con navaja? No tengo ni idea. Esta es para ti, para que comas con navaja. A ver, cebolla. After our morning tea, the workday continues, and as Diego promised, the sun really starts to beat down. Slowly but surely, Juan and family fill the trailer with grapes. ¿Cuántas plantas tenéis que cortar hoy? Pues cuando está la remolca llena, Sí. paramos. Así que habéis hecho la mitad o... Ahora, Sí. más o menos. And I realize for Diego, although he's officially retired, he continues to farm these grapes as a way of keeping in touch with a past that he's clearly fond of. Cuando yo era joven estaba vendimiando como vosotros todo el día. Y entonces nos juntábamos 4 o 6 amigos y nos íbamos a las caserías. En las casas de campo había siempre unas cuadrillas extranjeras, venían tías guapas y todo eso, y nos íbamos a bailar con ellas. Allí en una cocina, en la casa de campo grande, poníamos la música, los discos, Cartagena morena, la luz de luna. ¡Chao! Oye, encantado. It's 4:30 p.m. and the day is over. Juan and family head off, and Diego turns the tractor towards the winery. So everyone just dropped their tools, and Diego drove off in the tractor, and I don't know where he's going. I know he's going to the winery to unload his grapes, but he didn't tell me, so we're following I think that's them up ahead. But lucky I've got my producer here, Slash driver, slash racing driver. There he is, up there. Diego joins the queue of other wine grape growers to deliver his crop to the vast local winery. Here, his grapes will go to make Don Octavio, a wine sold for around €3 a bottle throughout Spain and presumably the world. The load is weighed, and then a syringe-like machine slides into the pile of grapes to measure the alcohol content. The price Diego and others will be paid per kilo is so low that it's measured in pesetas, Spain's old currency, instead of euros. And the final price is a calculation based on weight and alcohol content. ¿Qué grado crees que tiene la uva? La uva tiene 12 y medio. Tú sabes. Vamos a ver. We wait in anticipation, and I think I'm more nervous than Diego. Momento tenso, ¿no? No, ¿qué va? Eso es cuando va a salir el toro. Que está ahí. Estoy nerviosa, ¿eh? A ver qué sale. Es como la lotería. Y el vino se... 12.80. Ole. 12 and a half, 12.8. 12.8%, which is more than Diego thought. Next, Diego unloads his crop.
Today they picked almost 6,000 kilos of grapes. So how much did Diego get paid? No llega a 700 euros. Vale, ¿sabes? 700 euros, 700 y un poco más. O sea que Por ahí. Eso es. una pena. After expenses, he clears somewhere over 200 euros for that load. Multiply that by the 10 days of harvest and he'll earn about 2,000 euros profit for his yearly crop. The next morning, I head to the outskirts of the town where I meet Juanmi, a young winemaker with a tiny garage winery. Back in the day, there were hundreds of family-run, small-scale wineries in Villarrobledo. Now, it's just a few big ones operating at scale. But that might be changing. A few young local winemakers, like Juanmi, are bringing back the old ways. ¿A qué hora te has levantado esta mañana? Pues esta mañana me he levantado a las 4 para ir a elaborar vino. Ole, pero aquí no, esto no es... O sea, tienes otro trabajo, ¿no? Sí, bueno, esto es Pinos de la Cruz, que es mi proyecto personal, y aparte trabajo en otra empresa que es Castillo Alesán. Vale. Así que quizás un día esto va a ser tu proyecto de... Emporio. De Emporio. Muy bien. Dame el gran tour, por favor. He started making wine 10 years ago and he funds his winery's growth through his day job working as a winemaker at other wineries. And the grapes that go into his wine are from his family's land. Las uvas son nuestras, las parcelas son, mi familia somos agricultores, es Pinos de la Cruz, viticultores Villarrobledo. Mi padre está muy enfadado porque no me quiere dar más uva ya. Juanmi takes me on a tour of the winery where he has different wines at different stages of elaboration. Ahora mismo sí, está convirtiéndose en vino. Ahora mismo lo vas a probar con mucho azúcar todavía. Cuando pasa el tiempo va bajando. Muy dulce, sí, se nota. While Juanmi's garage winery has all the mod cons, there's another aspect of his process, in a building alongside that reflects the traditions of this ancient town. These are tinajas, clay winemaking vats. Back in the day, the wine in this part of Spain wasn't aged or stored in barrels, but in vats made from local clay, and Juanmi wants to keep that tradition alive. Bueno, las tinajas, estamos en Villarrobledo, es una ciudad de tinajeros porque había muy buena tierra. La tradición se ha perdido, la gente joven no se pone a hacer tinajas y a vender tinajas como antiguamente. Claro. Pero tú sí estás haciendo vino con tinajas. Sí, estas tinajas en este caso son tinajas ya viejas, tienen más de 100 años, que las he conseguido, pero bueno, aquella de hacer en la familia, que era de mi abuela. Sí. La tradición tiene que seguir. ¿Por qué no seguir la tradición? Sí. De tinaja de Villarrobledo. Que se ha perdido algo, ¿no? Que se perdió. Pero me parece muy importante conservar las tradiciones de una zona que te da una identidad. But Juanmi isn't the only one with an eye on the future in Villarrobledo. He takes me to a local restaurant, Mariela, in the main square, run by Gabriel and Maria, because together with Juanmi, they also have a wine project. Aquí en Mariela, en la plaza de Vieja de Villarrobledo, y hicimos un vino que sea exclusivo para el restaurante y aparte con una elaboración un poco que nos gustase hacer a nosotros. Y son estos vinos aquí, que veo botellas enormes. De primera nosotros somos amantes del vino, nos encanta el vino. Y una noche ahí hablando sobre sus vinos, pensamos, ¿y si hacemos un vino exclusivo? Y se lo voy a dedicar a mi mujer. No sé si te suena la película de Bellini, La vida es bella. Y ahí siempre decía, buongiorno principessa, buongiorno principessa. Buongiorno principessa. Buongiorno principessa. ¿Es lo que llamas a tu mujer? O... Claro, pues porque igual que en la película, pues hasta que te hagas con ella, pues acostado. Pues me acabo de dar cuenta, María, que es tu cara, ¿no? Sí. Que es tu cara. Sí. Que ven los ojos. A ver, me falta el pintalabios y tal, pero sí, está hecho. Te falta la flor, pero... A base de una foto que mandó por ahí. Está muy bueno, Juanmi. Me llama la atención también que no sois de aquí, del pueblo. Llevo 23 años. 23, bueno, 10 más que yo. 23 ¿Y qué significa años. Villarrobledo para ti entonces? Significa mi casa ya, vamos. O sea, nosotros somos de aquí. ¿Y viniste por el amor al vino? O... No. Vinimos pues, para buscarnos la vida, vamos. Vinimos para buscarnos la vida y encontramos la vida y la pasión, vamos, las dos cosas, vamos. Maria serves an incredible lunch, and we talk about the future of wine in this region, which has long been known for cheap, bulk wine. Como has dicho tú, vino a granel se vendía mucho, se sigue vendiendo, pero cada día hay más
pequeña bodega que intenta cambiar un poco la tendencia, vamos. Ya. Nosotros lo estamos haciendo, pues bueno, pues con este Aportando proyecto. a esa Claro. transición, digamos, ese cambio. Juanmi is just one of several local young winemakers who are driving change. And Gabriel is hopeful that those changes are leading to a bright future. Porque La Mancha hace cosas muy, muy buenas. Lo que pasa es que, claro, la historia ha dicho otra cosa, vamos, pero Sí. la historia siempre se va a cambiar. Siempre sigue, ¿no? Qué frase Cambia. más buena esa, qué frase buena. Ole, es el vino, ¿no? Sí, Se inspira. sí, Sí. sí, sí, sí. Salud, chicos. I love these stories where it looks like tradition is being lost, but then tradition makes a comeback. And I think it shows that despite the pressures of globalization and industrialization, there's always a kernel of tradition that remains in a place, that runs through its veins, just waiting to resurface thanks to the passion of local people. These people are also very generous. All right, I got some drinking to do, but that's back in Madrid. We'll see you there.